Vamos a hablar de jubilaciones y en realidad de un anuncio que todavía se tiene que tratar en el Congreso de la Nación, pero que va a tratar, a partir de la decisión del Gobierno Nacional, de encontrar otro esquema para la movilidad jubilatoria nacional. Siempre esto basado en la situación de déficit de ANSES, de darle sustentabilidad al sistema, pero con la particularidad que se conoce en el mismo momento en que aparece una vez más en escena el Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Casualmente, ¿no? Que uno a veces se pregunta si no pueden ser parte de las recetas para adecuar el país a ciertas medidas de ajuste que muchas veces piden desde afuera, ¿no? Si es una coincidencia, es una triste coincidencia con la presencia del Fondo Monetario, de la emisión del fondo en nuestro país. Pero ¿en qué consiste este cambio de fórmula de la movilidad previsional? De acuerdo a un proyecto que ha sido elaborado, como bien vos decías, por ANSES y por el Ministerio de Economía, pretenden equiparar a los saberes de los pasivos con los activos. Esto es lo que están diciendo desde el oficialismo, pero repasamos, si te parece, un poquito en números, en qué consiste en esta fórmula. Y sí, justamente el dato que ha sido más cuestionado es sacar a la inflación como uno de los factores de cálculo, porque justamente pasa también con las paritarias, si los porcentuales por X cálculo dan por debajo, uno se va atrasando, en este caso con la jubilación, fíjense ustedes, con la fórmula nueva que va a surgir de un mix de la recaudación fiscal y a su vez del avance paritario de los salarios, el aumento sería del 36,65%. Bien, la fórmula anterior era un mix de inflación y de salarios del 38,8%. Esto justamente es uno de los puntos más criticables, pero de acuerdo a lo que expresaban, por ejemplo, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, aseguraban de que la expectativa es que supere la inflación teniendo en cuenta estas dos variables y darle una evolución a los saberes de los jubilados similar a lo que ocurrió entre el 2009 y el 2017. Ese grado de evolución es el que pretenden implementar a partir de ahora. Esto se aplicaría ya para el año que viene. Claro, y probablemente volverán al esquema semestral de aumentos. Exacto. Como rigió desde más o menos 2008 en adelante, hasta que después el macrismo cambió durante su gestión esta alternativa y lo hizo cada 3 meses, pero con un esquema diferente de cálculo que muchos criticaron en su momento también. Y se toca el bolsillo de los jubilados, es un tema siempre difícil de concretar sin que aparezca, por supuesto, un sinnúmero de opiniones como las que han sido muy críticas con esta decisión que, insistimos, lo anuncia el gobierno, pero todavía debe pasar por el Congreso de la Nación. Así es. Mientras tanto, buscamos la opinión de los especialistas. Un previsionalista que se muestra a favor de este proyecto, al contrario de lo que sugieren algunas críticas al no tener, por ejemplo, el índice de la inflación en esta variable, en este cálculo. Él dice que va a ser positivo para los pasivos. La fórmula nueva que quieren implementar quizás sería buena para los jubilados en el caso de que el país comience a crecer, aumente la recaudación del Estado y esos parámetros después en definitiva terminen superando la inflación. Otro cambio en el sistema de cálculo de los aumentos para los jubilados representa volver a la fórmula que rigió antes de Macri y fijar 2 subas anuales. Una reproducción de la fórmula anterior de cálculo, la ley 26.417, ¿sí? ¿Qué tenía en cuenta? La mitad de la fórmula estaba afectada por la variación en la inflación, en la recaudación tributaria, ¿sí? Y la otra mitad dependía de las variaciones salariales. Además, tiene un tope, ¿sí? Que se calcula una vez al año, que bueno, es equivalente a 1,3 veces la recaudación total de ANSES. ¿Qué hace eso? Bueno, que los aumentos que se otorguen no afecten la sustentabilidad del sistema, ¿sí? Eso es lo que se está buscando. Ahora, ¿qué afecta y qué no afecta? Bueno, la periodicidad de los aumentos van a ser 2 veces al año, en principio en marzo y en septiembre, en contraposición con las 4 veces al año que estamos teniendo con la fórmula actual. Y después, si tenemos que pensar si es beneficioso o perjudicial, bueno, yo creo que hay que estar obviamente a la situación económica actual. ¿Por qué sentido? Bueno, porque esta fórmula no tiene en cuenta la inflación y estamos en un periodo inflacionario bastante alto y estamos en un periodo también de recesión. Eso implica que por ahí lo ideal es que, bueno, en una época en la que se está perdiendo el valor adquisitivo de las jubilaciones, está bueno que esté atado a la inflación. Hay un dilema de principio de qué es lo que queremos proteger. Por un lado, la sustentabilidad del sistema
y por el otro lado la integralidad de los beneficios y la sustentabilidad de los jubilados. El principal problema, creo yo, es que constantemente estamos haciendo ajustes sobre el nivel de ingreso de los jubilados, cuando quizás se podría empezar a revisar otras cuestiones, ¿sí? Que me parece hay que empezar a hablarlas tal vez a lo mejor como modalidad jubilatoria, los años de aporte. Es muy duro eso porque obviamente afecta a los activos y afecta a una mayor cantidad de gente. Pero constantemente se están afectando no solamente los ingresos de los jubilados, sino incluso los ingresos del sistema.